Todo comenzó con algo trivial, algo tan pequeño que al principio apenas lo registré. Elizabeth y yo habíamos estado casados por 10 años y, con el tiempo, nuestra vida juntos se había vuelto predecible. No de una mala manera, aclaro, la rutina tiene sus comodidades. Mis días se llenaban de trabajo, los de ella con sus propias actividades y, por las noches, compartíamos un ritmo tranquilo, sin nada destacable. Pero hace unas semanas, algo cambió. Ella parecía diferente, no era fácil precisarlo al principio. Se veía más llena de energía, incluso más joven, como si se le hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Al principio, no le di mucha importancia. La gente pasa por fases, quizá esta era la suya. Pero conforme pasaron los días, esos cambios se volvieron imposibles de ignorar. Fue durante uno de nuestros desayunos habituales cuando su nueva energía adquirió un nombre. Jana, dijo, con un destello de emoción en la voz que hacía tiempo no escuchaba. Al parecer, esa tal Jenny la había invitado a una fiesta y Elizabeth parecía muy dispuesta a ir. ¿Quién es Jenny?, pregunté, dejando mi taza de café a un lado. Su respuesta fue casual, casi despectiva. Oh, solo alguien que conocí en un evento de caridad. Es increíble, muy vivaz y divertida. No insistí en el tema, aunque me pareció extraño. En 10 años de matrimonio, jamás la había oído mencionar a una tal Jenny. Guardé la información en silencio, fijándome en cómo se le iluminaban los ojos al hablar. En los días siguientes, la agenda de Elizabeth se volvió notablemente más ocupada. Había cenas con amigas, salidas y un incremento en reuniones sociales que antes no le interesaban mucho. Su círculo social siempre había sido limitado a unas pocas amigas cercanas que yo conocía bien. Pero ahora había nuevos nombres, nuevos eventos y una nueva energía en su manera de andar. No me pasó desapercibido, aunque elegí no confrontarla. Nunca he sido de sacar conclusiones apresuradas o dejar que mi mente se llene de paranoia. Aún así, seguí observando, tomando notas mentales de su comportamiento, la forma en que se vestía y cómo dedicaba más tiempo a arreglarse antes de salir. Una noche, salió de nuestro dormitorio con un vestido negro que no veía en años. Le ceñía la figura de un modo que la hacía lucir espectacular, sin duda, pero era mucho más elegante de lo que hubiera esperado para una simple reunión con amigas. Su maquillaje estaba meticulosamente hecho y el peinado, perfecto. Yo estaba sentado en el sofá, revisando documentos de trabajo, pero mi atención se centró por completo en ella mientras se ajustaba los pendientes frente al espejo del pasillo. No me esperes despierto, dijo, echándome una mirada, con un tono ligero pero firme. Me sonrió brevemente antes de salir por la puerta, dejando tras de sí el aroma de su perfume. No dije nada, simplemente la vi marcharse. Esa noche, cuando regresó, sentí que algo no encajaba. No parecía cansada, como alguien que hubiera pasado horas charlando y riendo con amigas. Más bien lucía serena, casi como si acabara de terminar una tarea importante en lugar de una velada social. Se quitó los zapatos de tacón en la entrada y se dirigió directamente al dormitorio, sin decir palabra. La seguí con la mirada, notando la calma y precisión con las que se movía, como si actuara en piloto automático. Cuando se metió a la ducha, no pude evitar fijarme en su bolso sobre la mesa cerca de la puerta. Era un bolso que había visto cientos de veces, pero esa noche algo llamó mi atención, asomaba una esquina de un sobre rosa por el bolsillo lateral. Me quedé de pie un momento, debatiéndome internamente. No suelo fisgonear, no es mi estilo. Pero había algo fuera de lugar en ese sobre, como una pieza de rompecabezas que no encajaba. Contra mi buen juicio, lo saqué con cuidado. Dentro había una nota, escrita con una caligrafía masculina, grande y segura. Gracias por la noche increíble. Tú y Jenny son las mejores. No había firma ni contexto, solo esas palabras. Sentí la mandíbula tensarse mientras devolvía la nota al sobre y lo colocaba en el mismo lugar, cuidando no dejar rastro. Me senté de nuevo en el sofá, la mente a 1000 por hora pero el rostro inexpresivo. Cuando salió de la ducha, envuelta en una toalla, parecía de lo más tranquila. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté con un tono casual. Ella sonrió,
tan alegre como siempre. Oh, fue maravillosa. Jenny realmente sabe cómo animar el ambiente. Asentí, sin añadir más preguntas. Si tenía algo que contarme, lo haría. Si no, esperaría. La paciencia siempre ha sido una de mis virtudes y pensaba hacer uso de ella ahora. Al día siguiente, decidí abordar el tema de otra manera. Cuando Elizabeth mencionó que tenía planes de salir con Jenny otra vez, le sugerí con calma. ¿Por qué no voy con ustedes? Dije con tono ligero. Hace mucho que no hacemos algo divertido juntos. Su reacción fue inmediata. Por un breve instante, se quedó inmóvil, con la sonrisa titubeando lo suficiente para que yo lo notara. Luego soltó una risita, quitándole importancia. No te gustaría, dijo. Solo seremos un grupo de chicas hablando de cosas que te aburrirían. Créeme, lo odiarías. Su respuesta fue fluida, casi demasiado fluida. Dejé pasar el asunto, sin presionar más. Pero su vacilación, por efímera que fuera, no se me escapó. Esa noche, mientras la veía arreglarse una vez más, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no andaba bien. Sus movimientos eran deliberados, su energía, eléctrica, pero había cierta tensión en la forma en que evitaba mi mirada. Al fin, salió de casa y me quedé en el sofá, contemplando la puerta cerrada durante un buen rato. La casa estaba silenciosa, pero mi mente no. No sabía qué estaba ocurriendo en realidad, pero tenía claro que había algo más profundo. Y, sentado allí, en el silencio de nuestro hogar, empecé a preguntarme dónde estaba la línea que separa la verdad del engaño. A la mañana siguiente, todo empezó como de costumbre. Tomando café, Elizabeth y yo cruzamos comentarios banales. Se la veía tranquila, no mostraba señales de la tensión que percibí la noche anterior. Tras marcharse al trabajo, la casa volvió a quedarse en silencio, dejándome a solas con mis pensamientos. Su negativa a hablar de los sucesos de la noche anterior o de la misteriosa tarjeta que encontré me resultó de lo más frustrante. Sentí que lo había pasado todo por alto a propósito. Pero ya no pensaba quedarme esperando respuestas. No era opción. Había llegado la hora de actuar. El primer paso estaba claro, necesitaba averiguar quién era realmente Jenny. Todo lo que sabía de ella se basaba en las descripciones vagas de Elizabeth, suficiente para ser sospechoso, pero no para sacar conclusiones. Una nueva amiga, divertida, llena de vida, decía Elizabeth. Nada de eso significaba nada concreto. Abrí mi laptop y comencé a buscar en redes sociales. No fue fácil, pero la persistencia dio frutos. Tras cerca de una hora de rastreo, encontré su perfil de Instagram. Estaba abierto al público, lo cual facilitó mucho las cosas. Su perfil era un escaparate de extravagancia, fotos en fiestas, cócteles caros, autos de lujo, yates. Todo estaba allí. En una foto, posaba junto a un convertible negro, en otra, aparecía en la cubierta de un yate con una copa de champán en la mano. Los hombres aparecían con frecuencia en sus publicaciones, a veces en grupo, a veces solos. No era el tipo de estilo de vida que combinaría con el de Elizabeth, lo que solo aumentó mis sospechas. Mientras seguía revisando, una imagen me detuvo en seco. Era una foto en grupo tomada en una fiesta, hace 3 semanas, mucho antes de que Jenny apareciera en mis conversaciones con Elizabeth. Allí estaba mi esposa, al fondo, sosteniendo una copa de champán. No era el centro de atención de la foto, pero era inconfundible. Aquel descubrimiento me cayó como un balde de agua fría. Elizabeth había estado en esa fiesta semanas atrás, y, sin embargo, no me había dicho ni una palabra hasta que surgió el nombre de Jenny. Mi disgusto crecía cada minuto, pero aún no había acabado. Revisé las historias de Jenny, esos breves videos que desaparecen tras 24 horas. Era un vistazo a un estilo de vida que, francamente, me parecía deplorable, música estridente, clubes con luces tenues y compañía más que cuestionable. Un video en particular destacó, un hombre sin camisa, claramente ebrio, rodeado de mujeres que reían. El texto superpuesto decía, una de las mejores noches. Nosotras sí sabemos cómo pasarla bien.
En otra historia, Jenny sostenía un cóctel con el texto, apenas empieza la noche. A ver a dónde llegamos. Era más que suficiente para ponerme en alerta. Cuanto más veía, más me enfurecía. ¿Qué hacía Elizabeth involucrándose con alguien así? El estilo de vida de Jenny representaba todo lo que detestaba: caos, hedonismo, sin propósito ni límites. Sin embargo, mi esposa parecía haberse dejado arrastrar por su órbita sin pensarlo dos veces. La pregunta que me atormentaba era muy simple: ¿por qué? ¿Cuál era el atractivo? ¿Qué encontraba Elizabeth en alguien como ella? Ya no podía simplemente quedarme esperando que las respuestas aparecieran solas. Tenía que actuar. Un detalle del perfil de Jenny me llamó la atención: con frecuencia etiquetaba un gimnasio de lujo, no muy lejos de casa. Era de esos sitios donde la gente adinerada se junta para presumir su estilo de vida bajo la apariencia de hacer ejercicio. Tomé nota mental de visitarlo. Si Jenny pasaba tanto tiempo allí como sugerían sus publicaciones, no sería difícil encontrármela por casualidad. Al día siguiente, conduje hasta el gimnasio a la hora de la comida, cuando suele haber menos gente. Me saqué un pase de un día y me mezclé con la clientela habitual. No tardó en llegar Jenny, unos 20 minutos después. Era imposible no verla con ese pelo rubio tan llamativo y un porte tan seguro que exigía atención. Todas las miradas se dirigían a ella al pasar. Me mantuve a distancia, observándola con disimulo mientras hacía su calentamiento. Cuando pasó al área de pesas, decidí acercarme. El momento era crucial. Esperé a que terminara una serie para intervenir. Jenny, ¿verdad?, dije, extendiendo la mano. Soy John, el esposo de Elizabeth. Su reacción lo decía todo. Por un segundo, su expresión se congeló, lo bastante para que me diera cuenta. Después, sonrió, mostrando un encanto ensayado. Oh, así que tú eres el famoso John, dijo, estrechando mi mano. Elizabeth habla de ti todo el tiempo. Encantada de conocerte por fin. Su tono era agradable, pero había algo calculador en su mirada. Me evaluó de arriba abajo, como midiéndome. Cruzamos unas cuantas palabras de cortesía. Mencioné a Elizabeth, girando la conversación hacia temas inocuos. Pero las respuestas de Jenny eran cuidadosas, medidas. Sus preguntas tenían un matiz sutil, como pequeñas ondas. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó en un momento, con un tono ligero, pero curioso. Elizabeth comentó que tu trabajo es bastante exigente. ¿A qué te dedicas? Todo se mantuvo en la superficialidad, pero no lograba sentirme cómodo. Entonces lanzó un comentario que hizo que mi sangre hirviera. En realidad, estamos planeando salir más tarde esta semana, dijo con aparente naturalidad, como si no fuera nada. Solo una noche de chicas, ya sabes, algo privado. Dudo que sea de tu estilo. Sus palabras, en apariencia inofensivas, se dijeron con un deje de superioridad que hizo que se me tensara la mandíbula. Mantuve una sonrisa educada, asentí y me alejé de allí. Pero por dentro, ardía. De vuelta a casa, decidí cambiar de táctica. Si Elizabeth quería jugar, yo me ajustaría a sus reglas. Esa noche, le propuse algo romántico, solo para ver su reacción. ¿Te apetece una cena en casa, solos tú y yo?, sugerí. Hace tiempo que no compartimos algo así. Para mi sorpresa, reaccionó positivamente. Sonrió, casi con la ilusión de una niña, y empezó a planificar el menú. Pero justo cuando todo parecía encajar, la velada dio un giro inesperado. Unos 30 minutos antes de cenar, sonó su teléfono. Al ver la pantalla, se puso nerviosa. Es Jenny, dijo, tomando el bolso. Está en problemas. Tengo que irme. Seré rápida, lo prometo. Antes de que pudiera decir nada, salió por la puerta, dejando la cena a medias. Esta vez, no me quedé de brazos cruzados. Cogí mis llaves y la seguí. Conduje a distancia prudente tras su coche. No fue lejos, solo hasta el centro de la ciudad. Su destino era uno de los clubes más exclusivos de la zona. Pero en lugar de entrar por la puerta principal, se fue por un costado, accediendo por una puerta trasera.
Aparqué cerca, con las manos tensas en el volante, observando cómo desaparecía en aquel edificio. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. No sabía lo que me iba a encontrar, pero tenía claro que mi vida estaba a punto de cambiar. Y no había vuelta atrás. La mañana siguiente desperté con una sensación de claridad inusual. Mientras desayunábamos, escuché a Elizabeth hablar de sus planes del día, con su tono tranquilo y desenfadado de siempre. Parecía despreocupada, como si nada fuera de lo normal la noche anterior. Sin embargo, apenas registré lo que decía. Mi mente estaba en otro lado, centrada en desentrañar la verdad detrás de su comportamiento cada vez más errático. Acabó su café, me dio un beso en la mejilla y se fue al trabajo, caminando con paso firme hacia el auto. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirándola marchar, consciente de que no podía permitir que esta farsa continuara. Esa noche, durante la cena, decidí ponerla a prueba. Entonces, comencé, con tono casual, ¿cómo fue anoche? ¿Jenny resolvió el problema que tenía? Elizabeth sonrió, manteniéndose serena. Oh, no era nada grave, respondió con ligereza. Terminamos en una cafetería, nos tomamos una copa de vino y hablamos. Todo está bien ahora. Su respuesta era perfecta, casi ensayada. Incluso sacó su teléfono para mostrarme fotos de la noche, en las que salía ella con Jenny sentadas en una mesita, sonriendo a la cámara con un brillo acogedor al fondo, como si todo hubiese sido una velada relajada. Pero había algo extraño. En una de las fotos, entraba un rayo de sol por la ventana, demasiado brillante para ser de noche. En otra, Jenny sostenía una taza de café, no una copa de vino como Elizabeth acababa de describir. Eran discrepancias mínimas que la mayoría pasaría por alto. Pero yo no, y una vez que las vi, no pude ignorarlas. Su relato estaba lleno de pequeños defectos, y esos defectos bastaban para confirmar mis sospechas. Aún así, no la confronté. Sonreí, asentí y le dije. Se ve que la pasaron bien. Me alegra que no fuera nada grave. Por dentro, me estaba consumiendo. Las mentiras se acumulaban, pero no estaba listo para desenmascararla. Decidí presionarla un poco más, para ver hasta dónde sería capaz de llevar el engaño. ¿Por qué no salimos esta noche? Propuse de pronto, fingiendo soltura. Tú y yo solos, cenamos, una botella de vino. Algo sencillo, como en los viejos tiempos. Por un instante, vaciló. Un cambio sutil, pero perceptible en su lenguaje corporal. Después, esbozó una sonrisa. Suena genial, pero Jenny ya quedó conmigo para esta noche, dijo. Quiere que conozca a unos amigos suyos. Podría ser bueno para hacer contactos. Su argumento resultaba lógico, plausible, pero podía notar que era una evasiva. Puedo acompañarte, ofrecí. Podría estar bien conocer gente nueva. Soltó una carcajada, negando con la cabeza. Es noche de chicas, dijo. Te aburrirías como una ostra. Lo dijo con un tono ligero, displicente y definitivo. No insistí. La dejé ir. Pero en cuanto salió, volví a tomar mis llaves y la seguí. Tomó un taxi que la condujo hasta el club, el mismo de siempre en el centro de la ciudad. Aparqué a una cuadra y la vi bajar. De nuevo, no se dirigió a la puerta principal, sino que se coló por una puerta lateral, en un callejón. Me quedé en el coche, esperando, vigilando. El local parecía común y corriente, al menos de cara al público, autos de lujo llegando al ballet, clientes adinerados bajando entre luces y el golpeteo del bajo en el interior. Pero algo no cuadraba. Las parejas que llegaban no solo lucían ricas, parecían cuidadosamente seleccionadas, como piezas de exhibición. Sus interacciones eran muy íntimas, casi sugestivas. Aquello no era un simple club. Era otra cosa. Mis sospechas crecieron al ver el equipo de seguridad en la entrada. No eran los clásicos porteros de discoteca, sino hombres atentos, listos, implacables. Cuando intenté acercarme, me lo impidieron de inmediato. ¿Carné de socio?, inquirió, con voz seca. Fingí estar despistado, diciendo que debía haberlo dejado en casa, pero no coló.
Sin carné, no entras, zanjó, apartándome como si fuera una simple molestia. Frustrado, regresé al auto y me senté allí, las manos aferradas al volante, sin saber qué pensar. Minutos después, llegó un sedán negro. Bajaron dos mujeres y un hombre, todos riendo, muy relajados, y se dirigieron a la misma puerta trasera por la que había entrado Elizabeth. Su actitud era íntima, sus gestos muy cercanos. Fuera lo que fuese aquel lugar, estaba dirigido a gente con un perfil muy específico, y la idea de que Elizabeth formara parte de ello me revolvía el estómago. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Ya había escuchado rumores de clubes exclusivos como este, donde élites adineradas, aburridas, se juntan para actividades que no se atreven a admitir en público, fiestas de intercambio, swinges, citas secretas. Todo encajaba. Sentí un golpe en el pecho al hacer la conexión, pero no podía basarme en simples presunciones. Necesitaba pruebas. Tenía que descubrir, sin lugar a dudas, lo que pasaba detrás de esas puertas cerradas. Esa noche, conduje de vuelta en silencio, la mente hecha un caos, pero con semblante impasible. Elizabeth ya estaba dormida cuando regresé. Me quedé de pie en el marco de la puerta, mirándola. Parecía tan tranquila, con el rostro suave a la luz de la luna, pero no podía borrar la imagen de ella adentrándose en ese club lleno de secretos y mentiras. Me senté a un lado de la cama un buen rato, contemplándola, intentando reconciliar la mujer que conocía con la que parecía estarse convirtiendo. ¿Cuánto de lo que me había dicho era verdad? ¿Cuánto de nuestra vida compartida era real? No tenía respuestas todavía, pero algo sí estaba claro, esto no había terminado. Aún era solo el comienzo. La mañana siguiente empezó con un peso en el pecho. Ya no había ilusiones, Elizabeth me era infiel. Lo sabía, muy dentro de mí, desde hacía tiempo, pero saberlo no era suficiente sin pruebas concretas. Confrontarla solo con mis sospechas no serviría de nada, lo negaría todo, me distraería o incluso se las arreglaría para ponerme a mí como el culpable. ¿Y si estaba equivocado? No, no podía arriesgarme a esa posibilidad. Necesitaba pruebas, hechos irrefutables, algo que la dejara sin espacio para mentir. Sentado a la mesa de la cocina con mi café, empecé a planear. Sabía que esa noche por fin llegaría a la verdad. Llamé a Harry, un viejo conocido que trabajaba como abogado, pero no era un abogado cualquiera. Tenía contactos en lugares a los que la mayoría no se atrevería a acercarse. Tras una buena dosis de persuasión y promesas de algunos favores, Harry consiguió darme una tarjeta de acceso temporal al club exclusivo que visitaba Elizabeth. No fue sencillo, y a Harry no le encantó la idea, pero cumplió. Eso era lo único que importaba. Esa noche, al fin, traspasaría esas puertas y vería con mis propios ojos qué ocurría ahí dentro. Llegada la hora, Elizabeth estaba preparándose de nuevo. Se movía por la casa con la misma gracia de siempre, completamente ajena a la tormenta que yo traía dentro. Su vestido era elegante, más de lo necesario, y el perfume carísimo era excesivo para otra salida casual con amigas. La observé desde el otro lado de la habitación, manteniendo el semblante sereno pese al enojo que sentía. ¿Vas con Jenny otra vez esta noche?, pregunté, aparentando normalidad. Ella sonrió, con esa sonrisa desarmante que antes me reconfortaba y que ahora solo me enfurecía. Sí, es una noche especial para ella. No podía negarme. Asentí, fingiendo indiferencia. Claro. Pásalo bien. Cuando se fue, esperé unos minutos y la seguí. Sabía exactamente a dónde iría, el club. Siempre el mismo club. Al llegar, aparqué a unas cuadras y me acerqué a pie. El portero me miró de arriba abajo al pedirle la tarjeta que Harry me había dado. La escaneó, asintió y me dejó pasar. Al entrar, me golpeó una oleada de estímulos, el aire cargado de perfumes y alcohol, luces tenues que creaban un ambiente íntimo, y una música suave y pulsante que se sentía en el pecho. Aquello no se parecía a ningún club que hubiera visitado antes. Todo gritaba exclusividad, cada detalle pensado para complacer a los ricos y poderosos. Me deslicé entre la multitud con cuidado, manteniéndome en la penumbra,
con la mirada recorriendo la sala en busca de Elizabeth. No tardé en encontrarla. Estaba junto a la barra, con Jenny, sosteniendo una copa de champán. Tenía el brazo pasado por encima de los hombros de Jenny, y ambas conversaban animadamente con un grupo de hombres que parecían demasiado cómodos cerca de mi esposa. Uno de ellos le rozó el hombro con la mano y ella no se apartó. Sentí una oleada de rabia, pero la contuve. No era el momento de perder los estribos. Necesitaba pruebas, no un arrebato. Saqué el teléfono del bolsillo y empecé a tomar fotos. Capturé a Elizabeth con la copa, la forma en que rozaba el brazo de uno de los hombres, como se inclinaba para hablarles al oído. Cada ángulo, cada detalle, lo inmortalicé. Entonces llegó el momento que lo confirmó todo. Uno de los hombres le susurró algo y ella rió, inclinando la cabeza hacia él en respuesta. Segundos después, ambos se separaron del grupo y se metieron en un cuarto privado. Jenny se quedó cerca de la puerta, colocándose de tal manera que bloqueaba la vista del interior. Apreté con fuerza el teléfono mientras tomaba una última foto de la puerta cerrándose. Me quedé allí, inmóvil, como si hubiera pasado una eternidad, sin oír ya la música ni los murmullos de la gente. Cada fibra de mi ser me pedía que irrumpiera, exigiera respuestas y sacara a la luz todas las mentiras en ese mismo instante. Pero no lo hice. Había aprendido a no permitir que la emoción me dominara. Ahora tenía lo que había venido a buscar, pruebas. Las fotos eran suficientes. Cuando por fin salí del club, el aire nocturno me abofeteó el rostro. Caminé hasta el auto, la mente a mil, el rostro serio. Llevaba todo lo que necesitaba, pero el peso de lo que acababa de presenciar no me abandonaba, al contrario, me aplastaba cada vez más. A la mañana siguiente, me despertó una notificación en el teléfono, de parte de mi jefe. Un encargo de última hora que me requería salir de la ciudad una semana. En condiciones normales, habría sido un contratiempo, pero esta vez casi fue un alivio. Ese espacio me daría tiempo para procesar y planear mi siguiente paso. Hice la maleta en silencio, cada acción cargada de determinación. Bajé con la maleta y, en ese momento, apareció Elizabeth en la puerta, envuelta en una bata, con el pelo mojado. Lucía fresca, inocente incluso. Al verla así, tan tranquila e ignorante, se me revolvió el estómago. ¿Ya te vas? Ni siquiera me habías dicho que te marchabas, comentó. La miré a los ojos, intentando mantener mi expresión neutra. Trabajo, me limité a responder. Vuelvo en una semana. Se acercó para besarme. Te voy a extrañar, dijo con ternura, como si nada malo pasara. No respondí. No podía. Sus palabras eran una burla, un sarcasmo cruel. Me limité a sentir y pasé de largo, sin mirar atrás. Al salir por la puerta, sentí una extraña sensación de fin. No era solo un viaje de trabajo, era el principio del final. Cuando regresara, ya nada sería igual. Se acababan las mentiras y los juegos. Era hora de que la verdad saliera a la luz, y eso cambiaría nuestras vidas para siempre. La habitación del hotel estaba en silencio, con el leve zumbido del aire acondicionado como único sonido de fondo. Yo estaba sentado en el pequeño escritorio, con la laptop abierta y un montón de cifras en la pantalla, intentando concentrarme en los informes. Era el segundo día de mi viaje de negocios y deseaba con todas mis fuerzas terminar lo antes posible para volver a casa y resolver mi vida. Entonces, el teléfono vibró, sacándome de mi abstracción. Miré la pantalla, esperando algo trivial, y lo que vi me heló la sangre. Era una alerta de mi banco, acababa de pasar un cargo de $2,000 en mi tarjeta. El establecimiento, una tienda de productos para adultos de alta gama. Me quedé unos segundos paralizado, mirando la notificación, como si fuera a cambiar o a desaparecer si parpadeaba suficiente. Al ver que no lo hacía, abrí la app para investigar. Al momento, llegó el recibo al correo, con detalles que me dejaron helado. El artículo principal era una caja de 500 condones. El resto eran aceites, lubricantes y accesorios que ni siquiera pude asimilar por completo. Ya ni se preocupa en disimular, pensé, sintiendo la furia subir por mi cuerpo.
Apreté el teléfono con fuerza, mirando la lista detallada de compras que me abofeteaba con su vulgaridad. La desfachatez absoluta me revolvía el estómago. Noté el corazón acelerarse y una oleada de rabia amenazando con explotar. Pero respiré, intentando mantener la cabeza fría. Perder la calma no me ayudaría. Necesitaba actuar. Pasé la siguiente hora planeando mi salida anticipada del viaje. No podía seguir allí, con esa información quemándome por dentro. Hablé con mi jefe, aduciendo motivos personales urgentes y logré que me dejara partir antes. Al caer la noche, tenía un billete de avión para volver a casa al día siguiente. Entonces recibí la llamada de mi vecino Tom. Oye, John, no quería molestarte, empezó, vacilante, pero algo raro pasa en tu casa. Hay una fiesta, muchos coches aparcados, música muy alta. Es extraño. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Puedes ver qué está pasando? Le pedí, la voz temblorosa. No mucho. Las cortinas están cerradas, pero el ruido es tremendo y hay mucha gente entrando y saliendo. Es salvaje. Trata de grabar un video, le pedí, intentando mantenerme firme. Aceptó, pero cuando volvió a llamar unos minutos después, sonaba frustrado. Lo intenté, John, di una vuelta por la casa, pero todo está cerrado a cal y canto. No se ve nada. Colgué, arrojando el teléfono sobre la cama. Noté la ira y la impotencia subirme a la garganta, pero me obligué a tragarlo todo. No quedaba más que esperar. No veía la hora de que amaneciera para volver. A primera hora, tomé el vuelo a casa. Al llegar, lo primero que noté fue la reja delantera, entreabierta. Un detalle que ya de por sí me puso en guardia. Al acercarme, vi marcas extrañas en los escalones, manchas de algo que preferí no identificar. El interior de la casa estaba en un silencio tétrico, un contraste brusco con el escenario que Tom describía la noche anterior. Entré y, de inmediato, me golpeó el olor, alcohol, sudor, perfume, todo mezclado en una peste repugnante. El suelo estaba pegajoso, cubierto de una película de algo indeterminado. La sala estaba llena de condones usados, botellas vacías y servilletas arrugadas. El aire se notaba denso, opresivo, como si las paredes hubieran absorbido la depravación de lo ocurrido. Recorrí la casa despacio, cada paso revelando más desorden. En la sala principal, encontré el centro de la devastación, Elizabeth, tirada en el sofá, con el pelo enmarañado y restos de suciedad. Su piel estaba cubierta de una sustancia aceitosa y la ropa, o lo poco que quedaba, apenas se le sujetaba al cuerpo. A su lado, yacía una botella volcada con el contenido derramado en el suelo. Me quedé ahí, mirándola, sintiendo todo el peso de la situación. Lentamente, saqué el teléfono y empecé a grabar. Registré cada detalle, la mugre, el caos, los restos de lo que había sido nuestra casa. En el baño encontré botellas de aceites y lubricantes vacías, sumándolas a la lista de evidencias de la bacanal que se había desatado. Cuando volví a la sala, reparé en un teléfono en el suelo, cerca de Elizabeth. No era el suyo. Lo recogí, sin poder contener la curiosidad. La pantalla de bloqueo era ridículamente fácil de burlar y, en cuestión de minutos, tenía acceso a una carpeta de videos grabados esa misma noche. Lo que vi no dejaba lugar a dudas, Elizabeth aparecía como protagonista, rodeada de desconocidos semidesnudos, con risas, toqueteos y una intimidad que me revolvió el estómago. La mano me temblaba al transferir los archivos a mi propio teléfono. En cuanto se completó la transferencia, los envié a mi abogado con un mensaje escueto: prepara los papeles. Se acabó. Cuando Elizabeth empezó a despertar, yo seguía de pie, con la maleta en mano. Parpadeó confusa, y durante un breve instante se la veía desorientada. Al reconocer mi expresión, su desconcierto se transformó en miedo. Levántate, le solté con frialdad, con la voz carente de emoción. ¿Qué haces?, preguntó, incorporándose, todavía aturdida. ¿Crees que no lo sé?, respondí, la voz cortante. ¿Crees que puedes seguir mintiendo? Intentó decir algo, pero la interrumpí. Ya basta.
Tenías todo, Elizabeth, y elegiste esto. Lárgate de mi casa. Agarré sus cosas y las tiré sin miramientos en el porche. Trató de protestar, de suplicar, pero no la escuché. Tampoco me importaba. Cerré la puerta a su espalda, sin una sola palabra más, dejando fuera sus gritos, su traición. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. La tormenta había pasado y era hora de empezar de nuevo, sin ella. Sentado en el sofá de la casa, ahora vacía, me invadía una sensación de desolación. Las maletas de Elizabeth seguían afuera, donde las había dejado. Ella se había marchado. Horas habían transcurrido desde que la eché, pero su presencia flotaba aún en el desastre que dejó. Mi abogado ya estaba redactando los papeles de divorcio, seguro de que las pruebas serían suficientes para una resolución rápida y contundente. Pero eso no me bastaba. No obtendría cierre solo con finalizar el matrimonio. Había más gente involucrada, gente que arrastró a Elizabeth a su mundo retorcido, y no pensaba dejarlo salir impunes. Todo apuntaba a aquel teléfono que encontré en la escena, el que no era de Elizabeth. Lo desbloqueé y, en minutos, tenía acceso a un tesoro de información, mensajes, fotos, videos. Un vistazo sin censura al círculo depravado en el que se había metido mi esposa. Lo primero que hallé fueron mensajes entre la dueña del teléfono y Jenny, hablando de próximas fiestas. El tono era casual y espeluznantemente normal. Uno de los textos de Jenny saltaba a la vista, conseguía otra casada enganchada en los jueguitos. Es una natural. No hacía falta ser un genio para saber que hablaban de Elizabeth. Apreté el teléfono, sintiendo cómo volvía la furia. Busqué más y encontré algo peor. Jenny no era solo una asistente en estas cosas, sino que las organizaba. En otro chat, hablaban de su comisión por la asistencia de clientes a esas fiestas, prácticamente prostituyendo a las mujeres, entre ellas, a mi esposa, con hombres adinerados. Elizabeth no era más que una pieza en la maquinaria de Jenny, una herramienta para costear su vida de lujos. Lo que más me indignó fue un video en la nube, vinculado al teléfono, que mostraba a Jenny alardeando de su habilidad para silenciar a quien le diera problemas. El dinero calla bocas, decía, sonriendo a la cámara. Todos tienen un precio. Su arrogancia era repugnante. En ese momento comprendí que Jenny no era solo la chispa que encendió la infidelidad de Elizabeth, sino la mente maestra que manipulaba todo. Tenía que caer. Reuní todas las pruebas y cité a Jenny, fingiendo querer hablar. Para mi sorpresa, aceptó, quizá estaba intrigada sobre cuánto sabía yo realmente. Nos vimos en un café tranquilo. Mantuvo su aire altivo y seguro al sentarse frente a mí, con una sonrisa en los labios. ¿Te gustó el espectáculo? Soltó, con una condescendencia que me crispó los nervios. No contesté. Saqué mi teléfono y le mostré el video en que presumía de sus maniobras y ganancias. La sonrisa desapareció, sustituida por una mirada fría y calculadora. ¿Qué quieres?, preguntó, cortante, a la defensiva. Que desaparezcas, respondí con voz serena. Tengo suficiente para hundirte, Jenny. Hasta aquí llegaste. Trató de amenazarme, demostrando que su confianza aún no se había resquebrajado por completo. Pero yo no reculé, y por primera vez vi grietas en su fachada. Comprendió que no estaba bromeando. Tras la charla con Jenny, volví a las demás personas implicadas. El teléfono ofrecía una lista detallada de contactos, nombres, números e incluso fotos. Muchos eran individuos con reputaciones que proteger, empresarios, abogados, figuras públicas, todos con demasiado que perder. Un nombre saltó a la vista, Mark, un importante empresario y socio de la compañía donde yo trabajaba. Encontré registros de llamadas y mensajes con Jenny, donde se evidenciaban sus acuerdos y pagos. Con esa información, redacté una carta anónima a la esposa de Mark, incluyendo las capturas de los mensajes. Días después, se supo que Mark renunció, alegando motivos personales. Era fácil imaginar lo que ocurrió en su casa. Otro nombre era el de un abogado local, con mucha influencia en el sistema legal. Sus mensajes no solo demostraban su presencia en esas fiestas, sino también sobornos y chantajes.
En ese caso, fui directo a la policía, que se mostró ansiosa por investigar. En menos de una semana, salieron en las noticias sobre su arresto. Con cada persona que exponía, sentía una especie de justicia. No eran inocentes, sino cómplices de la telaraña de mentiras y traiciones que había destruido mi matrimonio. Uno a uno, sus vidas se desmoronaban bajo el peso de sus propias acciones. Finalmente, llegó el turno de Jenny. Reuní todas las pruebas contra ella, videos, mensajes, transacciones financieras. Envié ese paquete a varios destinatarios, autoridades, periodistas y abogados. La reacción no tardó. La policía abrió una investigación y los medios se apresuraron a dar la noticia, ansiosos por destapar el escándalo. La vida glamurosa de Jenny empezó a derrumbarse ante sus ojos, sin que pudiera hacer nada. No se trataba de venganza, era responsabilidad. Jenny había abusado de personas vulnerables, explotándolas para ganar dinero y destruyendo vidas en el proceso. Se merecía todo lo que le estaba pasando. Yo no solo luchaba por mí, sino para que nadie más cayera en sus redes. Cuando se resolvieron los papeles del divorcio, me quité un gran peso de encima. La casa por fin estaba en calma, libre del caos y las mentiras que nos habían consumido. Elizabeth obtuvo lo que merecía, igual que quienes la ayudaron a destrozar nuestra vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. El camino que se abría ante mí era incierto, pero al menos era mío, sin cargas de engaños y traiciones del pasado. Tenía la certeza de haber hecho lo correcto. El día de la audiencia en el juzgado amaneció gris y frío. Estaba fuera, sosteniendo la carpeta con todas las pruebas que había recopilado con esmero. No era solo un trámite de divorcio, era una batalla que estaba decidido a ganar. Mi abogado, Michael, me aseguró que las pruebas eran más que suficientes para lograr un resultado favorable, pero me negaba a cantar victoria antes de tiempo. Aquello iba más allá de lo legal, era recuperar mi vida y mi dignidad. Elizabeth llegó poco después, tan exasperante como siempre. Vestía como si fuera a un club en lugar de un tribunal, rebosante de confianza mientras pasaba a mi lado sin pronunciar palabra. La acompañaba un abogado joven e inexperto, que parecía no comprender la tormenta que se le venía encima. Verla tan arrogante solo aumentaba mi determinación. Cuando empezó la audiencia, dejé que Michael llevara la batuta. Era un profesional consumado, presentando las pruebas con orden, primero las fotos, luego los videos y, finalmente, los registros financieros que demostraban los gastos desmedidos de Elizabeth. Cada pieza era un golpe contundente y vi cómo la seguridad de Elizabeth se deshacía. Se removía en el asiento, susurrándole nerviosa a su abogado, mientras Michael continuaba sin piedad. El punto de quiebre llegó cuando Michael mostró el video de una de las fiestas, donde Elizabeth aparecía en el centro, riendo y en situaciones que no dejaban espacio a la duda. Ella explotó, poniéndose en pie y gritando: «Todo es mentira. No soporta que yo sea feliz sin él». Su voz resonó en la sala, el juez la llamó al orden, pero ella estaba fuera de control. Empezó a despotricar, lanzando insultos y justificaciones. «Me gasté el dinero porque lo merecía», chilló. Soporté su vida aburrida y predecible durante años. Su abogado trató de calmarla, pero era inútil. Todos en la sala la observaban con asombro mientras se desmoronaba. Cuando por fin se sentó, el daño ya estaba hecho. Me levanté y me dirigí al juez con voz firme. «Señoría, creo que sus propias palabras hablan por sí solas. Acaba de admitir todo». Michael reforzó mi declaración, subrayando cómo su conducta confirmaba nuestra posición. Entonces di la estocada final, extractos bancarios que mostraban más de $20,000 en gastos superfluos, incluyendo los $2,000 de la tienda de productos para adultos. El juez tomó apuntes, imperturbable, y Elizabeth volvió a estallar. Lo merecía. Él es un tacaño. El juez la reprendió con dureza, advirtiendo que no toleraría más escenas. Tras un receso de deliberación, el juez regresó con su veredicto. Declaró que la señora Walker había incumplido sus obligaciones maritales,
que todos los bienes compartidos pasarían a mi nombre y que Elizabeth debía pagar $20,000 en concepto de restitución por fondos malversados. El divorcio se concedía a mi favor. Elizabeth se quedó inmóvil, el rostro encendido de furia y humillación. Su abogado le hablaba con dureza al oído, pero estaba claro que no había nada más que hacer. Me mantuve en silencio, sin triunfalismo, aunque sentía el peso quitárseme de encima. Al salir, Elizabeth me alcanzó en la escalinata del juzgado, con el rostro desfigurado por la ira. Me dedicó una retahíla de insultos, diciendo que era un patético y que había arruinado su vida. Me detuve, la miré a los ojos y le respondí con calma. No me importa lo que pienses. Sé que no vas a arruinar más mi vida. Sin esperar respuesta, seguí mi camino. Subí al coche, cerré la puerta y solté el aire contenido. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Había terminado. Y esta vez, era libre.